Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar a sus hogares domingo a domingo a través del mensaje de la palabra bendita del Señor. Hoy traemos un mensaje de parte de Dios para presentarles al Dios poderoso, al Dios de Israel, el Dios que todo lo puede, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que quiere hacer un milagro poderoso en tu vida. Queremos presentártelo en esta ocasión a través del mensaje de la palabra de Dios. Así es que regresamos con el mensaje de Dios. Nuestras vidas, y muchas veces lo ha hecho a través de su palabra bendita, y muchas veces a través de un sueño, de una revelación, y muchas veces a través de un profeta, pero Él ha hablado a nuestras vidas, y por eso sabemos que existe un Dios todopoderoso. Este mandamiento que Dios les da en el monte al pueblo de Israel queda marcado. Y entre los mandamientos de Dios, este es uno de los primeros mandamientos cuando Él se revela y le dice: yo soy tu Dios. Y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos, Jesús viene a la tierra y le preguntan a Él: ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es esto: oye Israel. Cuando Él le habla, hermanos, oye Israel, entonces se puede referir, hermanos, a un Dios exclusivo de un pueblo. Dios escoge a un pueblo exclusivamente para su adoración. ¿Y de dónde lo escoge? Lo escoge dentro de un mundo de idolatría, de maldad, de pecado. Abraham vivía, hermanos, en Ur de los Caldeos, y en ese lugar la idolatría, hermanos, como en todo el mundo, era común. Pero dentro del corazón de Abraham había un lugar para Dios, y decían: no, hay algo más poderoso que todos estos dioses de madera, todos estos dioses de piedra. Hay algo que se mueve en el universo, ese algo es Dios. Y cuando él descubre esto, hermanos, dentro de toda la idolatría de su padre, de sus hermanos, de sus familiares, Dios le habla y le dice: Abraham, ven a la tierra que yo te voy a dar a ti y a tu descendencia. Y él, hermanos, sale solamente por la voz que escuchó, sale creyendo en ese Dios. Y Dios le dice a Abraham: yo te he escogido a ti porque sé que tú le vas a enseñar a tus hijos a amarme. Tú les vas a enseñar a tus hijos a temerme. Tú vas a tener cuidado de que ellos sepan que yo existo. Lo que no hizo Adán, lo que no hizo Noé, Dios escoge a Abraham. Y Abraham se encarga, hermanos, de poder enseñar a sus hijos el nombre bendito de Dios. Y ese nombre, que es sobre todo nombre, queda grabado en el corazón de este pueblo. Ahora, ¿por qué un Dios exclusivo? ¿Por qué es un Dios solamente para el pueblo de Israel? Porque las naciones no quisieron acercarse a Él. Se hicieron dioses de piedra, se hicieron dioses de madera, le rindieron culto a las estrellas, le rindieron culto al diablo, le rindieron culto a Satanás, y se desviaron, y ellos no quisieron tener ningún contacto con el Dios verdadero. Entonces Dios escogió a esta nación y a este pueblo exclusivamente para su gloria y su honra. Entonces, cuando se trata del conocimiento de Dios, ¿quién tiene el conocimiento de Dios? El pueblo de Israel. ¿Quién tiene el conocimiento del único Dios verdadero que hace milagros y maravillas? El pueblo de Israel. Hay un Dios que es el Dios de este mundo, que ese no sirve para nada. El Dios de este mundo, el Satanás, fue vencido, es un ignorante, no ignorante, pero él es un necio de corazón malo, un malvado que ha desviado la mente de los humanos para que le adoren a él, y los desvía y les quita, hermanos, los ojos de Dios,
y le pone todas las cosas fáciles y bonitas, todos los placeres del mundo, les da toda la libertad, hagan lo que quieran, digan lo que quieran, no hay ningún problema, quitándole el enfoque del Dios verdadero. Pero su pueblo reconoce que hay un Dios único y poderoso al cual le tenemos que rendir cuentas. Los religiosos querían probar al Señor Jesús para decirle, ¿cuál es el primer mandamiento? Como si ellos no supieran. Y Él les recalca, este mandamiento ustedes lo saben, pueblo de Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego le dice, y llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y hermanos, qué difícil es para nosotros poder entender esto. Porque para los seres humanos, primero, la familia. Primero, los hijos. Primero, el trabajo. Primero, la educación. Primero, mi comodidad. Primero, mi carro. Primero, un sinnúmero de cosas que son primarias a Dios. Pero cuando Dios en su infinita misericordia nos ama, Él empieza a cortar lo que nosotros adoramos. Y muchas veces, hermanos, Dios corta a tu esposa y se muere. Pero muchos no entienden, lo ven como un castigo de Dios. Dios se ha ensañado conmigo, me quitó mi esposa y no sabe que lo que tú tenías en tu corazón era una idolatría para ella. Lo mismo sucede para tu hijo, lo mismo sucedió para mi amigo que le chocaron su carro, le chocaron su Dios y él se enardeció porque le quitaron lo que más quería en la vida. Dios en su infinita misericordia ha pedido al ser humano que el ser humano lo tenga en primer lugar. Es verdad, primero la familia, primero los hijos, primero el trabajo. Pero ante todo eso, Dios es primero, porque Dios es el que nos da a nuestra esposa, Dios es el que cuida a nuestros hijos, Dios es el que nos provee el trabajo, ¿o no, hermanos? ¿Quién es? ¿Nuestras fuerzas? ¿Nuestro poder? ¿Nuestros sentimientos? No, cuando somos hijos de Dios, porque todo lo tenemos solo por la buena voluntad de nuestro Dios. Tenemos las cosas que nosotros recibimos, es porque en su infinita misericordia Él nos las concede. Nadie puede amar a Dios, hermanos, si no tiene una relación con el ser humano. Porque dice, el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. 4 de los mandamientos, primero, segundo, tercero y cuarto, le pertenecen a Dios. Los otros 6 mandamientos le pertenecen a nuestro prójimo. Nadie puede tener una relación perfecta con Dios si tienes una mala relación con tu prójimo, si hablas de tu prójimo, si odias a tu prójimo, si estás peleado con tu prójimo, si tú peleas con ellos, no podrás tener una buena relación con Dios. Y eso tenemos que entenderlo. Porque cuando nosotros no tenemos una relación bien con nuestros prójimos, con nuestros hermanos, aún con nuestra familia, no podemos tener una buena relación entre nosotros. Esposos, cuando ustedes pelean con sus esposas, ¿a poco pueden orar? No pueden orar. ¿Por qué? Porque ustedes se han estorbado, porque han roto esa relación que debe de existir entre unos con los otros. Entonces, hermanos, Dios en su infinita misericordia escoge a este pueblo. ¿Por qué escogió a este pueblo? Porque este pueblo se componía de 14 diferentes personas: Jacob, su esposa, sus esposas y todos sus hijos. Entre todos ellos se suponía que se tenían que amar. Entonces esta familia se unió, creció, sus padres les enseñaron la palabra, Dios les habló en el monte, les escribió y les dijo: yo soy su Dios y delante de mí no tendrán dioses ajenos. Les dio, hermanos, sus señales.
Los sacó de Egipto. En Egipto, hermanos, hizo estragos de Egipto a los ojos de ellos. Ellos miraron, hermanos, la ruina que hubo en Egipto solo porque Dios los amaba a ellos y los iba a sacar de ese lugar. Y Faraón se opuso a Dios, creyendo o burlándose de él, como a mí no me importa, no existe ese Dios. Existe ese Dios, aunque tú no lo creas. Existe ese Dios, aunque tú no lo desees. Existe ese Dios. Y ellos vieron, hermanos, milagros, ellos vieron maravillas, ellos vieron todo el amor de Dios, todo el cuidado de Dios para ellos, de manera que los sacó de ese pueblo, hermanos, haciendo estragos en esa nación. Qué increíble, hermanos, qué increíble. Ellos lo miraron. Yo no sé en tu vida espiritual, en tu vida como cristiano, cómo has visto tú la mano de Dios en ti, pero déjame decirte, hay muchas cosas que Dios en su infinita misericordia ha mostrado a tu vida para que tú entiendas que tú eres su hijo. Hace días le tocó a Nelson dar su testimonio, o dando la palabra a los varones. Realmente me edificó mucho el testimonio de este joven, porque él empezó a dar su experiencia, cómo Dios lo había rescatado, cómo Dios lo había salvado de la drogadicción, del alcoholismo, de ese dolor, de esos complejos, cómo Dios se le reveló, cómo Dios le habló, cómo Dios lo trajo a las cosas de Dios y cómo Dios lo ha sostenido en su mano bendita. Aquí está, para la gloria del Señor. Tiene esa experiencia, tiene ese testimonio. Nadie le puede quitar, hermanos, ese conocimiento que él tiene, porque le ha sucedido a su vida. Hay una relación con Dios a través de lo que Dios ha hecho en su vida. Hay esa relación perfecta con Dios. Y cuando nosotros hemos conocido a Dios, esta relación, hermanos, existe. Solo se rompe cuando nosotros pecamos, solo se rompe cuando nosotros nos alejamos. Pero Dios, en su infinita misericordia, lo mismo que hacía con el pueblo de Israel, Dios los castigaba, Dios los humillaba, para que ellos entendieran que no se debieran alejar de Dios. Pero ¿qué es lo que hicimos nosotros con el conocimiento de Dios? Miren ustedes, hermanos, solamente 40 días o menos de 40 días que Dios les había hablado en el monte Sinaí, ellos, hermanos, en su inclinación, oiga bien, en su contaminación con el mundo en que ellos habían vivido, porque ellos habían vivido en Egipto. Egipto era la cuna de la idolatría, la cuna del satanismo, la cuna de la ignorancia, hermanos, acerca del Dios de Israel. Cuando ellos, hermanos, salen de Egipto y Dios les habla del monte, esto sería, hermanos, tan impactante para nosotros el que Dios nos hablara así. Hay personas que tienen mucho deseo de que Dios les hable. Ay, si Dios me hablara por el profeta, y andan buscando profeta. Ay, si Dios me hablara, que yo pudiera escuchar la voz. ¿Cómo vamos a escuchar la voz si no vivimos en comunión? ¿Cómo vamos a escuchar la voz si estamos peleados con los hermanos? ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios si hablamos mal de los hermanos? Si cuando pasan les hacemos mal la cara y les ponemos nuestra cara mala. ¿Cómo vamos a oír la voz de Dios? Y caemos, y Dios nos habla a través de la reprensión, a través de nuestros hijos. Nuestros hijos están en el fracaso, en la amargura, y no entendemos qué es Dios. Es que así son los muchachos, usted sabe. No entendemos, es Dios que se está hablando, es Dios que quiere que tú te vuelvas a Él. Si tú te vuelves a Él, sus promesas benditas se van a hacer una realidad en tu vida, y Él se va a encargar de que tu familia y tú le sirvan completamente a Él. ¿Por qué? Porque hay una comunión con Dios, porque le conoces. Pero cuando le conoces y le ignoras, qué terrible decepción, hermanos. Dice que el pueblo, hermanos, cuando Moisés se tardó un poco, le dijeron a Aarón y a Hur: haznos dioses. Cuando llegaron a Hur, hermanos, el cuñado de Moisés y de Aarón, ¿qué estás diciendo? ¿Ustedes están locos? Dios nos acaba de hablar, ¿cómo se les ocurre hacer eso? Dice, hermanos, la historia que mataron a Hur. Y Aarón, hermanos, todos dicen: ay, ¿por qué Aarón se prestó a ese cuento? Siendo él que había quedado de encargado.
¿Cómo que por qué se prestó? Hermanos, acababan de matar a Ur. Y ya después que lo mataron, dice: a ver tú, Aarón, haznos dioses. ¿Y usted qué iba a hacer? Y Aarón dice: ok, espérense, cálmense, tráiganme su oro, su plata, y ahorita les hago un dios. Y hermanos, el pueblo ignoró en ese momento el conocimiento del único Dios verdadero que les había hablado. La vida cristiana es así. Cuando Dios en su infinita misericordia nos ha traído a las cosas de Dios, nos trajo de Egipto, nos libertó del pecado, de la maldad, nos puso en un lugar espacioso, nos dio una buena posición, unos buenos hijos, un buen trabajo y nos llenó de sus bendiciones. Entonces nos hacemos, hermanos, los enojados, nos hacemos, hermanos, los importantes. Ya no le damos la importancia que le dábamos a Dios cuando nos convertimos, sino que ahora está Dios en uno, segundo, tercero o hasta cuarto grado. Porque si hay un servicio y yo voy a tener que venir a la iglesia, tengo que saber si no voy a trabajar. Si mi esposa no va a ir a donde tiene que ir, si mis hijos van a estar en la casa, y si todo esto se arregla, entonces yo puedo estar en la iglesia. Dios queda rezagado a un tercer o cuarto lugar y no nos acordamos nosotros de que Dios fue el primero que nos salvó, nos restableció, nos puso en una posición increíble. Porque vivíamos perdidos, vivíamos esclavos, vivíamos en la agonía, vivíamos en la depresión, vivíamos en la falta de felicidad. No había paz para nosotros. Pero cuando ese Dios llegó, como llegó al pueblo de Israel, se hizo real a nosotros. Pero en la primera oportunidad que tenemos, rápido nos hacemos otro Dios. Miren, jóvenes, ustedes van a ir a la escuela. La mayoría de los jóvenes que van a la escuela, según las estadísticas, dice que un 65% de los jóvenes que van a las universidades, siendo cristianos, en el primero y el segundo año dejan de creer en Dios. Ya Dios ya no existe para ellos, porque la tecnología, la ciencia les ha enseñado que Dios no existe y les quitan a Dios del corazón. No a todos, pero hay algunos. Los jóvenes están sirviendo a Dios. Y miren ustedes, jóvenes, si ustedes ponen en el primer lugar a Dios, Dios los va a poner en alto. Dios va a poner sus vidas en lo alto. Nunca se olviden de Dios. No se hagan dioses ajenos. Rápido, el ser humano es especialista en Dios, en hacerse dioses. Rapidísimo. Hay gente, hermanos, que de repente nunca ha ido a un gimnasio, llega de repente a ir a un gimnasio, se enamora del gimnasio y en el gimnasio se hace un ídolo y no puede ir al gimnasio. Sí puede dejar ir a la iglesia, pero al gimnasio no puede dejar de ir porque es su Dios, porque lo agarró con todo su corazón, porque quiere tener el mejor cuerpo, quiere tener la mejor salud y se olvida. Y somos fáciles de olvidarnos de Dios. Todas esas cosas, hermanos, que estorban y que llaman nuestra atención más que a Dios, se llama idolatría. Y es por eso, hermanos, de que Dios no pudo tolerar a este pueblo. Déjeme decirle algo, hermanos, que en su amor y misericordia de Dios, Dios tiene que lidiar con nosotros. Y esta mañana en la escuela dominical se hablaba de que Dios castigó a Judá porque por la idolatría que había en su corazón, lo desterró, lo hizo esclavo de los babilónicos. Por 70 años estuvieron esclavos, cuando en su infinita misericordia Dios les concede regresar, porque así Dios quería y los hizo regresar. Ellos regresaron y empezaron otra vez a edificar el templo, a recordar a ese Dios verdadero, a llorar, a darle gloria, porque ya los había traído otra vez en paz. Dios los tuvo que castigar para hacerlos entender que no debían de alejarse de Él. Israel, hermanos, las 10 tribus que había antes, que eran un solo pueblo, hermanos, ellos no quisieron nada con Dios. Se obstinaron y Dios, hermanos, los desterró y los esparció en todo el mundo. Solo que les dio una promesa y les dijo: yo
los voy a ir a buscar. Un día yo voy a silbarles y ustedes van a reconocer mi voz y van a venir otra vez. Y es lo que Dios ha hecho, hermanos, a través de salvarlo a usted y a mí. Dios está salvando a su pueblo y lo está llamando para su gloria y su honra. Pero es triste, hermanos, es triste realmente la condición cuando nosotros hemos tenido el conocimiento de Dios en nuestras vidas. Es triste, hermanos, como muchos cristianos que han gozado de la presencia de Dios, cuando se han encontrado en enfermedades, hermanos, han recurrido a los brujos. Han ido a los brujos a decirle: óigame, yo tengo una enfermedad, pero quisiera saber quién me la mandó, quién la hizo. Y la gente, hermanos, acude al diablo para tener conocimiento de Dios. Hubo un rey que se cayó, hermanos. El rey Ocosías se cayó de la celosía de su casa. Y hermanos, cuando cayó, teniendo el conocimiento de Dios, este rey tonto manda a sus siervos y decirle: ve a preguntarle a Belzebú, el dios de Cron, si me voy a sanar de esta enfermedad. Y muchas veces los cristianos lo han hecho. Prefieren acudir, hermanos, a los amigos, prefieren acudir, hermanos, a los brujos para saber qué es su enfermedad, a salvar o si se van a sanar. El Señor, hermano, le dice a este rey: ve y dile al rey que la enfermedad que tú caíste no te vas a levantar. No hay Dios en Israel. ¿Por qué vas a consultar a Belzebú? Muchas veces nosotros preferimos ir a pedirle consejo al vecino, que es un pagano idólatra, que venir y pedir un consejo a los pastores, a los hermanos. Hermanos, guíame, ¿cómo le voy a hacer? Lo mismo que este pueblo. Cuando Dios manda a los espías a que exploren la tierra, hermanos, 10 de ellos vienen con malas noticias. Y dicen: no, allá los gigantes que son tan grandes, que son poderosos, que no vamos a poder con ellos. Y hermanos, qué pronto se les olvidó que Dios les habló, les dijo que los iba a introducir a la tierra, que Él iba a mandar las avispas, iba a echar afuera a los amorreos, a los fereceos, que Él los iba a introducir, los iba a establecer. Qué pronto se les olvidó. Y cuando nosotros venimos a las cosas de Dios, los primeros años son años de fidelidad a Dios, son años de esfuerzo, de dedicación. Pero conforme van pasando los años, nos levantamos dioses ajenos y ahora los dioses son más importantes que el Dios que nos salvó un día. Y eso fue lo que pasó con este pueblo. Josué y Caleb tenían otro punto de vista diferente, un punto de vista que nosotros debemos de tener en consideración. Hermano, hermana, tienes problemas, no seas rebelde contra el Señor. No tengas miedo de la gente de la tierra, pues ellos van a ser presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengas miedo. La gente rápido se espanta, se paniquea porque dicen que no, que aquí, que allá y que para allá. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué clase de Dios tenemos que no puede pelear con nosotros? ¿Qué clase de Dios tenemos que los gigantes nos espantan? No, hermanos, tenemos que confiar en Dios como nuestro Dios. Dijo Job: aunque me matare, yo en Él voy a esperar. ¿Por qué? Porque le conocía. No sé cuántos conocen a Dios, pero tú necesitas conocerlo, experimentarlo en tu vida, tener en cuenta. Qué fácil es faltarle a Dios. Por salvar el pellejo, inmediatamente: chocaste mi carro. Yo no vi nada. Yo no sé quién lo hizo. Y la mentira está en tus labios inmediato para librar tu pellejo, para librarte de la verdad. Rápido se levantan tus dioses de la mentira, del engaño, y niegas porque tienes miedo a enfrentar la situación. Dios le dice al pueblo: yo los voy a introducir. Yo soy su Dios. Yo soy el único Dios para ustedes. Yo los voy a defender. Yo voy a pelear por ustedes. Pero toda la congregación dijo que los iba a apedrear. Entonces la gloria del Señor apareció en la tienda de reunión a todos los hijos de Israel.
Y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me desdeñarán este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo este pueblo seguirá creyendo que yo no soy importante? ¿Hasta cuándo van a creer ellos que yo no tengo poder? Yo he hecho tantos milagros delante de ellos y todavía no me creen. ¿Cuál es la realidad de tu vida? ¿Saben cuál es la realidad de nuestra vida? El conformismo, la incredulidad, la falta de fe, la falta de fidelidad a Dios. Porque nos suceden cosas y lloramos y nos quejamos. Ay, mi hijo, ay, mi hija, que está sufriendo. Pero buscamos a Dios. No. Pasamos el dolor, pasamos la angustia. Pues a ver si Dios hace algo. ¿Cómo va a hacer algo? Si tú no te has puesto las pilas para hacer la voluntad de Dios, para creerle a Dios, para hacerlo tu Dios verdadero que Él vive en tu vida, Él va a hacer lo imposible para que tu condición cambie. Pero no, somos obstinados y necios. Y Dios le dice al pueblo: estoy harto de ustedes. ¿Hasta cuándo podrán creer en mí? Estoy harto de ustedes. ¿Hasta cuándo seré yo importante para ustedes? Yo he hecho milagros delante de ustedes muchas veces y todavía no creen en mí. ¿Qué está pasando? Le dice a Moisés: hazte un lado, voy a matarlos a todos. Y Moisés dice: no, no lo hagas. Dios, hermanos, cuando se enoja, quisiera acabar con nosotros. Solo por la intervención de su Hijo Jesucristo, que intercede por nosotros, Dios no nos ha terminado. Y es por eso que nos burlamos de la gracia del Señor, porque hacemos lo que queremos y nada nos pasa. Pero déjeme decirle, hermano, que Dios está cansado de eso. Dios está cansado de eso. ¿Saben una de las cosas que muchas veces nos consolamos y decimos: no, es que Dios quiere así Dios quiere que sea? ¿De veras? ¿De veras, hermanos? ¿Así Dios quiere que sea? ¿Dios quiere ver a tu hijo, a tu hija en la ruina? ¿Dios quiere ver a tu hija en la prostitución? ¿De veras? ¿A tu hijo en la drogadicción? ¿De veras quiere Dios? ¿Esa es su voluntad? Pues ¿qué clase de Dios tienes? ¿Qué clase de Dios tienes? Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere lo mejor para su pueblo. Siempre procuró lo mejor para su pueblo. Hermanos, los llevó por el desierto. ¿Ustedes saben lo que es el desierto de Egipto? Tuvimos que subirlo en la noche. Sinaí lo subimos en la noche, hermano, porque en el día es imposible ir a ese lugar. Es un infierno, hermanos. Pero Dios llevó al pueblo en la sombra, con aire acondicionado, hermanos, frescos, tranquilos. Sus zapatos no se gastaron, sus pies nunca se hincharon. Y en la noche, hermanos, el frío tremendo que existe en el desierto, horrible, hermanos, por las noches, la lumbre, el gire estaba encendido, de manera que ellos gozaban del calor de Dios. Ese era su Dios. Eso era lo que Dios quería para su pueblo. Pero rápido se les olvidó, hermanos. Rápido se les olvidó. Dios dijo: estoy cansado de ustedes. Los voy a matar a todos. Pero Dios dijo: no. Moisés dijo: no lo hagas. Solo murieron 3,000. 3,000 gentes murieron. Pero quiero que entiendas algo, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor le dice al pueblo de Israel: yo soy tu Dios y no tendrás otro Dios fuera de mí. Cuando tú bendices al Señor, tú tuvieses ese conocimiento de ese Dios que existe, que se mueve, hizo un milagro en tu vida, te cambió, te transformó, te hizo una nueva criatura, te perdonó, sentiste el perdón de Dios. Y ahora, ¿qué clase de Dios tienes en estos momentos? Déjeme decirte algo, mi querido hermano.
En su infinita misericordia Dios hizo pacto con su pueblo. Y en sus pactos que Él hizo, en algunos pactos condicionales les dijo: si tú me oyeres mi voz, si estuvieras atento a mis mandamientos, si escucharas mis estatutos y entendieses mi voluntad, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te voy a enviar a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Es una promesa condicional. Entonces, a sabiendas de esto, nosotros tenemos que estar apercibidos. ¿Cuál es el motivo, la razón por la cual mi hijo, mi hija está enfermo? Oh, es la voluntad de Dios. ¿Cuántos creen que es la voluntad de Dios? Si tú eres un hijo de Dios, tú vas a poder experimentar en tu vida el milagro de Dios hecho realidad en ti, cuando tú puedes reconocer la causa y los motivos por los cuales tu hijo o tu hija está así. Pero si tú no puedes reconocer la condición, si tú no puedes reconocer el por qué, entonces tú no vas a poder alcanzar el milagro de Dios. Pero cuando tú reconoces y sabes que es por tu culpa, lo único que tienes que hacer es arrepentirte. Hay gente tan orgullosa que Dios les concede ser humillados tan bajo, hermanos, para que ellos puedan entender, bajo la humillación que Dios los hace ver, que puedan entender: oh, Dios me está humillando porque quiere que yo arregle mi situación. Déjeme decirte algo, hermanos. Hay muchas veces cosas en nuestras vidas que nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Cuando nos dicen las cosas, nos ponemos bravos porque eso no es verdad, eso no es cierto. Yo soy tan bueno, yo no digas eso. Yo busco de Dios. Y no nos damos cuenta nosotros de nuestra situación. Aunque otros se dan cuenta y cuando nos dicen no lo aceptamos, es el peor error, hermanos. Porque entonces nuestra situación nunca va a cambiar. Nuestra situación alrededor no va a cambiar. Pero cuando nosotros nos ponemos las pilas, decimos: no. Aquí el diablo quiere hacer algo en mi vida, en mis hijos, aquí le voy a poner un alto. No, más en el nombre de Jesús, Señor, yo voy a buscarte a ti fiel hasta la muerte, pero para que mis hijos caminen rectamente delante de ti. Cuando decimos nosotros que Dios así quiere, nosotros, hermanos, somos los que ponemos muchas veces los parámetros que se van a llevar en nuestra familia. Déjeme decirle, mis queridos hermanos, hermanas, no todos van a tener hijos fieles, no todos van a tener hijos malos, no todos van a tener cosas buenas y cosas malas por nomás al azar. Hay alguien que está detrás de todo esto. Y en la mañana estaban diciendo en la clase que cómo veamos nosotros la situación de que Dios castigaba al pueblo de Israel para que entendiera su voluntad. Y nosotros podemos entender bien esto, porque Dios castigó a este pueblo y todavía lo ha castigado por su desobediencia y por su necedad. Todavía hasta la fecha ha sufrido este pueblo. ¿Pero qué? Déjame decirte algo, sigue siendo el pueblo de Dios. Y una de las cosas que tú debes de entender es esto, que si tú has reconocido tu falta, aun cuando han venido pruebas a tu vida, Dios sigue siendo tu Dios, Dios sigue proveyendo para tu vida. Tú necesitas enderezar tu camino para que la cosa se ponga buena. Una de las situaciones que existen en nuestras vidas es que Dios te quiere dar algo. ¿Saben algo que ustedes pueden leer en la Biblia? Dios le iba a dar una promesa a Abraham, pero le dijo: Abraham, quiero que me hagas un sacrificio. Mata un becerro, mata una oveja, hazle un sacrificio. Y después que Abraham hizo el sacrificio, Dios le da la promesa de que él iba a ser padre de generaciones. ¿Cuándo le has traído una ofrenda a Dios en nombre de tu hijo, de tu hija? ¿Cuándo has traído una ofrenda y le has dicho: Señor, esta ofrenda te la traigo con todo mi corazón,
Haz un milagro en mi hijo, Señor. Haz un milagro en mi hijo. No es que vamos a comparar a Dios con dinero, hermanos. No, quítense eso de la idea. Lo que quiero decir con esto, hermano, es que nosotros tenemos que reconocer a un Dios que está dispuesto a darnos, pero que Él quiere recibir primero de ti. Dale tu vida a Dios, ofréndale tu vida, dale tu tiempo a Dios, ofréndale tu tiempo, dale tu corazón. Reconcíliate con los hermanos, reconcíliate con tus familiares. Cambia tu actitud criticona y mirona y de maracana. Cambia tu actitud. Dios va a hacer algo en tu vida. Pero no seas pasivo. No digas, pues ni modo, ya no puedo hacer yo nada. No puedes hacer nada por tu vida, por tus hijos. No puedes hacer nada. No tenemos un Dios de papel, no tenemos un Dios que está crucificado, no tenemos un Dios que está en una pintura, no tenemos un Dios falso, tenemos un Dios todopoderoso. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios, nadie más. Yo soy el único que domino. O te enseñaré aunque no me has conocido. Él lo va a hacer para que sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo no sé cuántos conocen a este Señor, pero este Señor es poderoso. Yo no sé cuántos de ustedes han visto Rescatados del Infierno, un policía corrupto en México. Perdió su trabajo porque hacía corrupción, pero él amaba su trabajo. Entonces él, en su desesperación, fue al licenciado, fue al alcalde, fue al gobernador, pidiéndole: Señor, por favor, que me den mi trabajo. Miren, ahora sí me voy a portar bien, que ya no voy a robar y que esto y lo otro. Nadie le hizo caso, hermano. Se acabó su dinero, anduvo mendigando por todos lados, y un día se encuentra a una cristiana y le cuenta su situación. Le dice: fíjate que me quitaron el trabajo, ya fui con el abogado, ya fui con el licenciado, ya fui con el gobernador, fui a hablar con el presidente, y nadie me quiere hacer justicia, nadie me quiere devolver mi trabajo. Y le dice a aquella cristiana: ¿sabes qué? Yo conozco a uno que es bien poderoso. Y de veras, dice: ¿de veras? Sí, de veras. No me digas, vente mañana. ¿A qué horas? A las 8 de la mañana. Ay, tan temprano, a lo mejor lo molestamos. Ese señor: no lo vas a molestar. ¿Y quieres que me pueda ayudar? Eres poderoso. ¿De veras es poderoso? Poderosísimo. Ven. Y hermanos, ¿a dónde lo lleva? A la iglesia. Cuando entra a la iglesia se queda viendo ahí. No vea nada. Entonces se le acerca a ella y le dice: aquí está el Señor, háblale, dile que quieres tu trabajo para atrás. Dice: en ese momento me cayó el 20, dice, y me di cuenta: Señor, tú eres el único que me puedes dar mi trabajo para atrás. Cuando salió, hermanos, lo llamaron, regresó a su trabajo, nunca más hizo extorsión, porque se dio cuenta de que ese Señor, que es poderoso, le había regresado su trabajo. ¿Qué clase de Dios tú tienes? ¿Cuál es el Dios en el cual tú has creído? ¿Cuál es el Dios en el cual te has amparado? Para que sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone no hay ninguno fuera de mí. Ni Satanás, ni Goliat, ni Astarón, ni Belcebú, ni ningún demonio podrá hacer la obra perfecta en tu vida. Solo Dios lo puede hacer. Dice: el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidad. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Tu situación en la que te encuentras, Dios la permitió a ver si te dabas cuenta la situación espiritual en que vivías, para que tú reaccionaras. Siempre recuerdo a un amigo
que cuando él era tocado por el Señor, hermanos, se enfermaba su niño, tenía algún percance. Hermanos, el mejor cristiano que usted jamás haya visto, a media calle se hincaba y le gritaba al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Dios lo escuchaba, porque Dios es el único que puede cambiar tu situación. La pregunta es: ¿quieres? No, pues claro que quiero. Claro que quiero. ¿Quieres esforzarte por agradar a ese Dios? Porque, hermanos, todo tiene un precio. Dijo Dios a Abraham: yo te voy a dar, pero dame tú primero. Dios te pide antes de que te dé. Y si Dios está pidiendo a ti fidelidad, sinceridad, si Dios está pidiendo a ti, no importa la situación en que se encuentre tu hijo, tu hija, tu trabajo, tu situación, tu problema, no importa. Dios lo puede hacer. Pero ¿sabes cuál es la causa? ¿Te has examinado tu corazón? ¿Por qué te vino esto a tu vida? No lo entendemos. Muchas veces esquivamos eso. Muchas veces esquivamos la verdadera razón por la cual estamos así. Principalmente cuando se trata del orgullo y de la vanidad. Es difícil, hermanos. Ay, si yo soy tan humilde, ay, si yo soy tan santo. Nos justificamos a nosotros mismos. Pero cuando nosotros nos examinamos a nosotros mismos y descubrimos la causa y el motivo, entonces dice: pequé, pervertí lo recto y nada me ha aprovechado. Dice: es entonces cuando Dios tiene misericordia y restaurará tu familia, y restaurará tus graneros, y restaurará tu trabajo, y restaurará tu situación. Y lo que era imposible, ahora es posible por la gracia del Señor. Aquí hay una historia un poco larga que solamente se los voy a sintetizar, de la situación de la gente que conoce a Dios. El pueblo de Israel vio todas las señales de Dios cuando llegó a la tierra prometida. Servían a Dios un tiempo, pero iban y invitaban a los dioses de los amorreos, a los dioses de los filisteos. Se hacían, hermanos, dioses, los adoraban de acuerdo a la costumbre. Entonces, hermanos, ellos perdían la comunión con Dios. Ellos perdían la comunión con Dios y ellos estaban, hermanos, presas del enemigo, estaban presas del diablo, y no podían ellos hacer la obra de Dios. Gracias, mi hijo. Entonces, hermanos, Dios, que hace todas las cosas, los entregaba en manos de sus enemigos. Hermanos, qué tremendo es caer en manos del enemigo. David tenía la experiencia. Qué tremendo es caer en manos de tu enemigo. Tu enemigo se va a burlar de ti. Tu enemigo va a hacer estragos de tu vida. Tu enemigo no te va a perdonar. Y dice la Biblia, hermanos, que mientras ellos buscaban a Dios, Dios terminaba con sus enemigos. Y cuando ellos, se moría el juez y venían, hermanos, otra vez la idolatría en el pueblo, ofreciendo sus hijos a los Baales, ofreciendo sus ofrendas a los dioses, hermanos, Dios se enojaba con ellos y los entregaba una vez más a sus enemigos. Y así durante mucho tiempo estuvieron ellos sufriendo, porque ellos no quisieron obedecer a Dios. Esta costumbre se fue llevando a cabo por muchas generaciones, hermanos. Vinieron los reyes de Israel, Salomón hizo pecar al pueblo, se dividieron las naciones, se dividió el reino del sur, el reino del norte. El reino del norte fue idólatra, fue malvado, fue perverso.
Dios los dejó que sus enemigos se enseñorearan de ellos, los exterminaron, los esparcieron por todo el mundo y dejó a Judá solamente como testimonio para la palabra de Dios en el mundo. Pero Dios, hermanos, los ha castigado hasta este momento. ¿Quién los quiere? Todos quieren su muerte, todos quieren que desaparezcan, todos quieren, hermanos, exterminarlos. Pero ellos siguen siendo el pueblo de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes son pueblos de Dios. Y quizá estés pasando por situaciones muy severas en tu vida, pero déjame decirte, Dios es el único que puede librarte. Ellos esperan la liberación, ellos esperan el día en que va a venir, hermanos, el Mesías para ellos, los va a liberar y va a establecer su reino en Israel. Y en ese día Dios va a reunir a todo su pueblo en todo el mundo, de todas las naciones, y lo va a llevar una vez más a Israel, porque dice: yo soy el Dios de Israel. Y si tú eres parte del pueblo de Dios, tú tienes que empezar a confiar en este Dios. ¿El porqué de los fracasos de los cristianos? Porque nos negamos a creer en Él y no queremos oír sus razonamientos. Nos negamos a creer en Dios y nos conformamos con la situación. Ay, que Dios haga su voluntad. ¿Quieres sufrir por la voluntad de Dios? Dios, hermanos, es perfecto. Dios no quiere ver el mal de su pueblo. Pero dice: mi pueblo me ha desechado, mi pueblo me ha dejado. Cuando nosotros pudiéramos conocer al Dios de Israel, cuando nosotros pudiéramos experimentar el Dios de Israel, sería otro el asunto. Pero ¿saben qué, hermanos? A veces solamente tenemos una religión. Y basado en esa religión, nosotros nos movemos y hacemos. Pero nuestra religión no está de acuerdo a la palabra de Dios. Pero nosotros la hicimos. Es nuestro Dios, esa es nuestra religión. Ese es el Dios en que nosotros creemos. Y a Él lo tenemos contentos y se acabó. Pero realmente, ¿estás sirviendo al Dios de Israel o tú te has hecho tu propio Dios? ¿Saben qué? Por desgracia, nosotros nos hemos hecho nuestros propios dioses. Porque no nos importa el concepto de Dios, porque no nos importa lo que Dios diga en su palabra. No nos interesa. Nosotros lo adaptamos a nuestra religión, a nuestra forma de vivir, y decimos: este es nuestro Dios. Como el becerro que hicieron en el desierto. Israel, este es Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Sí, mira qué bonito. Y solamente, hermanos, en esa situación nosotros proclamamos y declaramos a nuestros dioses que nosotros nos hemos hecho. Mientras que cuando Dios nos pone el código de su regla, el código de su mandato, el tratado que Él tiene con nosotros, nos dice: mira, mis hijos, si tú hicieras esto, si guardaras mis mandamientos, si hicieras mi voluntad, yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser para mí mi especial tesoro. Y eso fue lo que les dijo en el monte del Sinaí: si ustedes hacen mi voluntad, si se esfuerzan por guardar mis mandamientos, ustedes van a ser mi especial tesoro. Y hermanos, no tardaron ni 30 días cuando ellos ya estaban haciéndose dioses y pusieron sus dioses delante de Dios y dijeron: este es Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Saben de lo que hemos hecho de los mandamientos de Dios? Una tradición, una leyenda. No queremos oír los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a obedecerlos. No estamos dispuestos a llevarlos a cabo y arguimos que eso era del Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento ya pasó, que la ley ya murió, que Dios quitó ya los mandamientos, que ya ahora somos la iglesia, que ya no tenemos que guardarlo. Un sinnúmero de cosas.
Y así queremos que Dios nos escuche. Cuando muchas de las cosas son condicionales, si hicieres, si guardares, si atendieres, entonces yo lo voy a hacer. Pero si tú no lo haces, yo no lo voy a hacer. Te voy a dejar que sufras, que te humilles tus enemigos, porque no quisiste escuchar mi voz. Ok. No quisiste escuchar mi castigo. Ok. Que tus enemigos se encarguen de castigarte. Y David decía: Señor, no me permitas caer en manos de mis enemigos, porque no tendrán compasión de mí. Yo no sé, hermanos, en esta mañana cuántos tenemos el conocimiento de Dios. Siempre he dicho como Job: aunque me matare, yo en él esperaré. Cuando tú tienes ese conocimiento, dice Job: pero enderezaré mis caminos. Yo voy a esperar en él, pero no voy a esperar que me venga todo aquí. Dice un dicho por ahí: a Dios rogando y con el mazo dando. Yo voy a pedirle al Señor que Dios va a hacer la obra en mi vida, en la vida de mis hijos. Yo voy a estar ahí pendiente a hacer su voluntad. Y a tanto, algo se va a hacer. ¿No creen ustedes? A tantos, algo se va a hacer. Siempre recuerdo en una película que vi hace mucho tiempo, y estaba uno dándole una piedra, queriéndola partir, y no podía, tenía mucho ya tiempo. Entonces llegó por ahí un gigante y le echó pleito a él y dijo: no, mira, no me pegues. Y el gigante agarra y con el martillo le da la piedra y rompe la piedra. Y agarra, él mira al cielo y dice: Dios obra por senderos misteriosos. Lo que yo no pude hacer, mi enemigo lo hizo. No caigas en manos de tus enemigos. Deja que Dios pelee por ti. Pero ese Dios hay que conocerlo, hermanos. Ese Dios hay que obedecerlo, hermanos. Ese Dios hay que temerles, hermano. Y déjeme decirle: no importa la situación que se encuentre, no importa la situación que sea, Dios tiene el control. Y los ateos dicen: ay, miren qué Dios tienen ustedes. Explotó un tanque de gas con unos niños adentro y todos los niños se murieron. Si yo como humano, yo no dejaría que eso pasara, pero miren su Dios, echándole la culpa a Dios. Hermanos, Dios hizo al hombre perfecto, pero él se buscó muchas cuentas. Y si tú estás pasando por prueba y tribulación, es porque tú te lo buscaste. Pero no tienes que vivir así. Cuando tú puedas reconocer al Dios de Israel y digas: tú eres mi Dios y tú eres el Señor, y yo estoy dispuesto a obedecerte y hacer tu voluntad, porque sé, Señor, que tú harás conmigo misericordia. Que el Señor te bendiga, mi querido amigo y mi querida amiga. Gracias a Dios por haber escuchado este mensaje. Yo sé que Dios lo permitió para hablar a tu vida, para hablar a tu corazón y para que tú conocieses al Dios de Israel. El Dios de Israel es el único Dios verdadero. No hay otro Dios, no hay otro Dios. El hombre ha hecho millones y millones de dioses, pero ninguno de ellos es Dios. O por lo menos no puede hacer las cosas que Dios hace. Y eso nos da una seguridad increíble de poder de confiar en ese Dios verdadero. Cuando tú no conoces a Dios, andas buscando aquí, buscando allá y siguiendo la ola de la gente cuando dice: no, que este Dios es poderoso, que vea la montaña, que allá está el Dios de la montaña, que allá está el Dios negro, que allá está la diosa de cobre y todos esos dioses. Y hay un decir que no, que veas Francia, no, que vea a Roma, no, que vea a Cuba, y andas buscando y no encuentras realmente a ese Dios que es poderoso. Pero déjame decirte, el Dios de Israel es el único Dios verdadero. No hay otro nombre, dice, debajo del cielo en que podamos ser salvos. Él hizo los cielos, la tierra, el mar, los que se mueven, la ciencia y todas las cosas. Dice que son y se mueven por su sola voluntad.
Y basado en eso, es importante para nosotros el poder reconocer a ese Dios en nuestras vidas, porque por medio de ello nosotros podemos clamar a Él en nuestra necesidad, en nuestros problemas, y Él vendrá a nuestras vidas a través de sus promesas benditas a hacer el milagro que nosotros necesitamos cuando nosotros hacemos su santa y bendita voluntad. Cuando es la voluntad del Señor hacer un milagro, cuando nosotros le pedimos, cuando nosotros nos esforzamos, cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros hacemos y hacemos lo que Él nos manda, dice que qué padre de vosotros si su padre le pide un pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le va a dar un pez. Dice, qué padre de vosotros, pues si siendo ustedes padres malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que lo piden de ellos. Y si tú le pides a Dios, Él va a hacer un milagro en tu vida. Es que mis queridos amigos y hermanos, allí donde están, este es el momento para que ustedes examinen su vida, examinen su corazón, vean cuál es su situación, arrepiéntanse delante de Dios, reconozcan sus faltas que están de su parte y su problema que ustedes tienen en este momento, pónganlo en las manos del Señor, porque Él opera en nosotros por su buena voluntad lo que nosotros le pedimos cuando nosotros le obedecemos con todo nuestro corazón. Déjeme orar por usted, Padre, en el nombre de Jesús. Cada persona que está ahí, Señor, esperando un milagro tuyo, Señor, permite que ese milagro llegue a su vida a través del arrepentimiento, a través de reconocer, Señor, que tu culpa de ellos, Señor, que ha sucedido eso, se ha torcido, se ha malogrado, ha estado en problemas, porque son culpables, Señor. Ayúdanos a reconocerlo y en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, te doy gracias y te pido que tú nos ayudes para poder reconocerlo, Señor. Delante de tu bendita presencia, pongo en tus manos este pueblo, esta nación, Señor, a toda la gente que me va a escuchar el mensaje. Tiene una petición delante de ti que se logre hacer, Señor, y puedan probar al Dios de Israel, que es el Dios que todo lo puede. En el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que Dios va a hacer en tu vida de acuerdo a lo que tú has escuchado y de acuerdo a lo que tú experimentarás en tu vida. Dios ha escuchado tu oración en esta ocasión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana en otro programa de Hawái para Cristo. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawaii 96817. Si usted tiene conexión al internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana y que la paz del Señor sea con ustedes.